Pablo Vega Sánchez, también conocido como Pablo Vega, VS, es dibujante y autor de cómic independiente. Estudió la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural con especialización en Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es fundador del proyecto autogestivo Ictus, colectivo artístico, donde actualmente está produciendo su cómic autoral Tonali, Las Piedras del Pasado, lanzado en abril del 2016, y donde además ofrece diferentes productos como stickers, separadores y encuadernación profesional. Todo esto con diseños de su autoría. Ha participado en diferentes eventos sobre cómics de autor y publicaciones autogestivas. También ha participado en distintas exposiciones multidisciplinarias desde 2015, así como en la FIL de Guadalajara y eventos en la Ciudad de México. Bueno, mi nombre es Pablo Vega, mejor conocido en el medio del cómic como Pablo Vega VS, contra. Esto por mis apellidos, pues como que coincidió, ¿no? El V y S. Entonces me gustó mucho ese nickname para mi nombre artístico. Igual así me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y pues soy egresado de la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural por la Universidad de la Ciudad de México. Actualmente pues soy el director de Ictus Colectivo Artístico, que es un sello editorial que inicié desde el 2015, donde pues la creación de este editorial pues surge como una necesidad de yo y un pequeño grupo en ese entonces, de tener un respaldo bajo un sello editorial para poder realizar nuestros proyectos de cómic. Entonces, Ictus está desde 2015 y pues igual han salido algunos, han entrado otros, pero pues Ictus pues ahí sigue resistiendo. ¿Qué más les puedo contar? Mi proyecto autoral con el que inicio Ictus se llama Tonali, Las Piedras del Pasado. Igual les cuento así como muy resumido, muy sintetizado. Pues es la historia de un chico que se llama Arvin Pérez. La historia se desarrolla en Ciudad de México en la actualidad y pues es la historia de este joven que está destinado a ser un guardián y un protector del valle, y por ende pues va a ser también un preservador pues de nuestra cultura, ¿no? Igual pues yo trato como que de rescatar ciertas características de nuestra cultura prehispánica. Es una historia de corte de fantasía y pues es eso lo que actualmente me estoy realizando. Por ejemplo, también he dado talleres de cómic, hay algunas clases y, por ejemplo, también platicando con colegas, ¿no? Así como uno inicia, ¿no? En este medio gráfico, ¿no? Y todos dirán, ¿no? Pues es que tú siempre has sido un lector de cómics, ¿no? O un coleccionista de cómics, ¿no? Ciertamente a mí me gustan los cómics, sigo algunas series, pero no soy como un lector asiduo, ¿no? Que consumo mucho cómic, ¿no? Tengo mis artistas predilectos, que me gusta mucho su trabajo en cuanto a dibujantes y en cuanto a guionistas, pero creo que fue más como algo que a mí desde muy pequeño me surgió y fue no tan encaminado al cómic, sino al dibujo, ¿no? Al crear historias, ¿no? Porque yo desde pequeño pues escribía ahí pequeñas historias y hacía los diseños de los personajes, y todo esto pues se las contaba a mis amigos de escuela, ¿no? Entonces desde ahí fue como pues ese amor, ¿no? Por el contar historias, ¿no?
mostrar esos personajes que pues yo inventaba, ¿no? Entonces, fue más por ese lado que a mí me atrajo la secuencia narrativa, ¿no? En este caso el cómic. Entonces, yo lo vi más por ese lado como una forma de compartir, yo como autor, pues todo eso, ¿no? Que quiero, todas esas ideas, ¿no? Todos esos mundos que surgen en mi cabeza. Entonces, fue más como esa necesidad de cómo yo trasladar esas historias y esos personajes que a lo mejor pues en un principio pues eran nada más estáticos, pues yo encontré en el cómic pues eso, ¿no? Esas formas de contar esas historias. Entonces fue como que esa, esa parte por la cual me encaminé al cómic, ¿no? Porque, y aparte, ¿no? O sea, como las personas que yo en ese entonces, muy pequeño, les contabas esas historias, ¿no? Y pues se quedaban así de, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué sigue? ¿Y qué pasa? Entonces fue algo como, pues digamos, muy bonito, ¿no? Que fue como que muy diferente a, por ejemplo, que digamos, quiero hacer un cómic, ¿no? Sino más como cuentos, ¿no? Digámoslo, poniéndolo así, cuentos ilustrados, ¿no? A lo mejor lo que yo hacía no era más parecido como a esa parte, pero pues fui conociendo pues este medio de comunicación, que pues igual también me ayudaba, ¿no? A explorar pues muchísimas cosas más, ¿no? O sea, una secuencia narrativa pues digamos más dinámica, que a los lectores los traslade, ¿no? A las historias, a los mundos, ¿no? Entonces, pues desde ahí fue como yo me acerqué y pues empecé a amar esta forma de comunicar, ¿no? Mediante el cómic. Creo que soy como de la generación que leyó a Spider-Man de Humberto Ramos. Entonces el dibujo a mí de Humberto Ramos pues me gustó mucho. Creo que tal vez no tengo mucha influencia en cuanto al estilo de él, pero creo que fue pues, de cierta manera digamos, una base, ¿no? Porque dije, wow, un mexicano, ¿no? Que está dibujando en Marvel, entonces, así pues, si uno trabaja, uno se esfuerza, puede llegar como que a esos niveles, ¿no? Cabe mencionar así como en paréntesis que pues igual yo también desde un principio pues nunca me vi, ¿no? O sea, nunca fue como mi objetivo dibujar para Marvel o DC o cualquier otra editorial extranjera, sino fue más como el desarrollar algo aquí, ¿no? Algo aquí en México, ¿no? O algo de mi propia creación. Entonces fue como que eso, pues igual también otras de mis influencias y mentores, pues fue Oscar González Guerrero. Estuve ahí con él, aprendí un montón de cosas. Pues creo que él también fue pues digamos, un motor de continuar con mi proyecto, con Ictus, porque pues él siempre nos decía, no, chicos, tienen que echarle ganas, tienen que esforzarse, tienen que mejorar y obviamente pues se tienen que aventar, ¿no? Porque si estamos en esas de que, no, pues hasta que seas perfecto, pues a lo mejor te puedes encasillar en esa parte de la perfección y nunca sacar nada, ¿no? Entonces con él pues aprendí eso, precisamente por eso también fue el desarrollo bueno, más bien la creación de Ictus, archivo artístico, y más que nada para, como te comentaba, ¿no? Lo que yo también ya traía desde pequeño, ¿no? El querer contar esas historias. Y pues bueno, ahorita pues mis influencias pues es un poquito más
la novela gráfica europea, ¿no? Bueno, de Marvel, Hazard Rivet, ¿no? Que también es su estilo, pues es impresionante. Eh, pues hay varios ahí. Ahorita me fueron los nombres, de hecho soy muy malísimo para los nombres, siempre tengo ahí mis carpetitas de mis influencias, pero creo que la novela gráfica europea pues, es lo que más estoy, digamos, consumiendo visualmente, porque para conseguir pues las novelas de allá está, bueno, para mí en mi caso pues sí está un poquito complicado. Entonces creo que ahorita es lo que más estoy consumiendo visualmente en cuanto a la gráfica. Como les había mencionado en un principio, pues nace en el 2015 y pues surge como esta necesidad el compartir de hecho también como ser una plataforma donde se pueden ir sumando pues artistas, no necesariamente que pues ya sean el top, ¿no? Digámoslo así, sino que pues a lo mejor personas que van comenzando, que quieren aprender, porque pues igual yo también cuando era joven, pues no había como que tanto esta apertura, ¿no? No, pues ¿dónde estudio cómic, ¿no? Para hacer cómic. Entonces, había algunas escuelas y todo esto, pero digamos que, que eran más como englobaban como una generalidad de la ilustración, pero no se especializaban como que tanto en el desarrollo de cómic. Entonces, también uno de los objetivos o de las metas de Ictus, pues era esta, ¿no? Ser una plataforma de ayuda para nuevos talentos. Entonces, lo que yo también he buscado eh, y creado junto con los iniciadores del colectivo, pues fue hacer algunas historias donde pudieran participar estos nuevos prospectos de autores y pues ahí que se vayan fogueando, ¿no? Que se vayan fogueando y pues y vayan aprendiendo, ¿no? Uno de los casos es el título de Felipillo el Calabazo, que es una pequeña historia de un chico con cabeza de calabaza que es muy inteligente, pues crea, crea cosas, robots, es muy creativo. Entonces, esta es una de esas historias que nosotros ocupamos para estos nuevos valores y pues que ahí se vayan fogueando y pues vayan viendo cómo es el proceso editorial, ¿no? Que, que se hace, ¿no? Para sacar un producto de cómic. En este caso no es cómic como tal, sino es una serie de tiras cómicas. Entonces, ese es uno de los títulos. El otro es Oswe, que es un pequeño gatito que es muy conspiranoico. Ese es un poquito más de corte negro, digámoslo así. Y pues esos son los dos títulos que actualmente Ictus tiene como plataforma para nuevos valores e interesados que quieran pues animarse pues a realizar este cómic de una manera pues un poco más profesional. Pues la salida del producto en una primera instancia es de manera digital. Esta se publica, bueno, antes de todo, pues se hace una pequeña convocatoria para los interesados
quieran formar parte de estos dos proyectos. Y la primera salida es de manera digital. Cuando se llega a un cierto número de tiras cómicas, pues ya estamos pensando, bueno, ya se empieza la planeación del producto impreso. Entonces ahorita, bueno, actualmente contamos con un primer tomo de los dos, tanto de Felipillo como de Oswald. Y bueno, estamos próximos, más o menos, las convocatorias las sacamos como es más o menos por el mes de octubre, para tener todo ese trabajo y a mediados del siguiente año, pues ya tener la publicación impresa. Entonces, pues este año pues se va a sacar nuevamente esa convocatoria para los interesados. Y para la segunda pregunta que hiciste, pues sí, aquí pues entrarías, por ejemplo, si eres guionista, entras a hacer el guión. Aquí pues dentro de Ictus, pues yo me encargo de hacer algunos guiones, estos dos títulos, para los que, por ejemplo, nada más sean dibujantes, y ya se les da un guión hecho para que realicen la tira cómica, o también se trabaje con los guionistas que lleguen a entrar a estos dos proyectos. Por eso te comentaba que, o sea, funciona como plataforma y también como ayuda, ¿no? Para que se vayan especializando. Entonces, durante todo el proceso, pues se lleva pues esta parte de corrección de estilo, por ejemplo, ya sea tanto en el guión como en el dibujo, se pasa a las correcciones y obviamente pues se tienen algunas reuniones donde pues se ven a lo mejor ciertos errores a corregir, pues ya se va como que se va puliendo, ¿no? Tanto el guión como en el dibujo, y ya para posteriormente pues se pueda publicar. Aquí, bueno, obviamente como pues nosotros también somos independientes, pues estamos hablando de que el valor agregado que nosotros podemos dar, pues es pues estos tips, tanto en guión y dibujo, y obviamente la salida, ¿no? de su trabajo. Y en un segundo momento, pues ya cuando se tenga el producto físico, pues se les estaría dando algunos ejemplares para que pues cada uno de los participantes obtuviera de su trabajo realizado, a lo mejor un poco de entrada económica. Sería eso. Como lo mencionaba hace rato, para vivir del cómic, y más, por ejemplo, si uno es autor independiente, y por ejemplo no tiene algún apoyo de alguna editorial, como hay algunos colegas que pues cuentan con digamos, ese apoyo y esa apertura que les dan a lo mejor algunas editoriales. Por ejemplo, en mi caso, pues no contamos con esos recursos, ¿no? Precisamente por eso, en esta parte de los costos o del cobro, pues no hay ningún cobro, porque realmente nosotros también, precisamente fue por lo que nació ICTO, para apoyar a esos nuevos, pues sí, nuevas posibles generaciones de dibujantes o guionistas, ¿no? Y que a la vez Ictus pues va a tener un producto a vender, y por otro lado pues también los participantes pues estarían ganando en esa parte, ¿no? En ese fogueo que pueden tener al realizar o al introducirse en el proceso de producción de un cómic, pues sin un costo, ¿no? O sea, el costo más bien sería su trabajo, ¿no? Que van a realizar, y lo que estaría dando el colectivo, bueno, de Ictus,
pues esta plataforma de difusión, ¿no? Por ejemplo, mira, participó fulanito, ¿no? Y dibujó esta tira cómica, ¿no? En Ictus, ¿no? Entonces, pues ya se va dando, digamos, a conocer, ¿no? Digamos que en esta parte, pues ganarían ambas partes, ¿no? O Perdón sea, la digamos que tiene redundancia. como más una intención colaborativa que un Exacto. rollo que anteponer el asunto del negocio. Sí, 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 sí. Sí. Órale. Anali fue una historia que, que creé más o menos como en el 2013, 2014, más o menos. Surgió como pues hay un pequeño borrador de historia, ¿no? De una posible historia, ¿no? Y una pequeña sinopsis muy simple de este chico Arvin, mezclar eh, la cultura prehispánica en la actualidad, que sea de fantasía, pero que también sea un poquito de superhéroes, un poquito como el corte del camino del héroe, que se va enfrentando a distintos enemigos, a su mismo destino, ¿no? Al descubrir su propio camino. Entonces, pues quedó ahí, ¿no? Porque de hecho yo venía trabajando una historia un poquito más extensa. Es así, un corte de fantasía épica, eh, pero yo estaba muy metido en esa historia, ya que bueno, aquí voy a dar como que la premisa, ya la estoy empezando a desarrollar. Voy a dar el nombre, se llama La Última Era. Eh, Esa ya voy a empezar a subir pues algunos avances de diseño de personajes, algunos fragmentos de historia en este año. Entonces, esa se podría decir que es mi historia, ¿no? Es como todos los artistas o todos los escritores, ¿no? Tienen su historia, ¿no? Entonces, para mí, esa de La Última Era, pues es mi digamos por así, no quiero comparar, pero pues más o menos para que se entienda, pues es mi Señor de los Anillos, ¿no? Esa historia, porque es un universo muy grande. Pero a la vez, como te comentaba, pues yo también ya tenía esa necesidad de sacar un producto, ¿no? Entonces, pues entre todas mis historias, pues las fui releyendo, fui viendo cuál sería como la mejor opción para publicar, y pues creo que me decidí por Tonali. A lo mejor hasta fue bien gracioso, así lo siento yo, porque pues más o menos en esa etapa pues surgieron algunas otras historias, ¿no? Con ese corte de culturas prehispánicas y todo esto, ¿no? Uno de los ejemplos es Coat de Yair, de San Luis, que también pues fue más o menos como por esas fechas que él publicó su proyecto. Entonces, yo lo conocí en la FIL del 19, a Yair, tuvimos una plática y coincidimos, ¿no? Que fue bien gracioso, ¿no? Que sacáramos como que a la par, pues, historias no similares, pero pues de ese corte, ¿no? Y yo la saqué precisamente por la extensión. Pues no es una historia tan larga, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, que los cuales me iban a ayudar a mí para poder sacarla pues no tan desfasado, ¿no? O que demorara tanto un tomo del otro, ¿no? Entonces por eso decidí sacar Tonali, Las Piedras del Pasado, y pues la recepción que ha tenido desde que lo publiqué pues ha sido buena.
creo que a lo mejor muchos dicen, hay otra historia de aztecas, ¿no? Otra historia de cultura prehispánica, ¿no? Pero ya cuando leen la historia, el trasfondo que ésta tiene, pues no nada más es hacer por hacer las cosas, ¿no? O sea, también uno tiene que investigar, uno tiene que ver el target, ¿no? A quién va dirigida la historia. Uno tiene que cuidar como que todos esos aspectos para que pues sea un buen producto y que llame la atención. Entonces, pues hasta ahorita, pues ha tenido pues buena aceptación. Creo que más de lo que esperaba yo, ¿no? Porque precisamente por muchas variantes, ¿no? Que uno cuando crea y es independiente, pues a lo mejor tiene un poquito del miedo, ¿no? Va a gustar mi historia, la van a consumir, la van a criticar, que pues muchas de las veces también las críticas son bastante buenas para nosotros, ¿no? Porque pues vemos a lo mejor en qué estamos fallando, vemos a lo mejor esos pequeños errores que nosotros podemos corregir y a final de cuentas pues los lectores son los que, digámoslo así, son los dueños de las historias, ¿no? Porque las hacen suyas de alguna manera. Entonces es también muy importante eh, pues estudiar esos resultados que tienen nuestros proyectos, ¿no? Porque pues con eso también para los que siguen pues podemos tener como pues un poquito más de, digamos, de menos errores, ¿no? O saber y encaminar mejor nuestros proyectos. Bueno, yo diría que la característica principal de Tonali, eh, digamos que sí es de superhéroes, pero aquí va como que el pero, ¿no? Y como que la característica principal de mi proyecto, ¿no? Que sería esta cuestión de la búsqueda del mismo personaje, ¿no? Por saber quién es y que el descubrir que nuestra cultura ahí está, ¿no? O sea, darse cuenta y es algo bien cotidiano, ¿no? Que nosotros decimos, pues ahí está lo prehispánico, ¿no? Pero ahí están los museos, ¿no? Y no visibilizamos que esa cultura está viva, ¿no? Está viva entre nosotros, en los pueblos originarios. Entonces es algo que nosotros no vemos, ¿no? Y es algo que puedo decir que caracteriza a mi proyecto, que ver esta parte de nuestra cultura viva, ¿no? Y obviamente que el destino del personaje pues va más por ahí, ¿no? El resignificar sus raíces, ¿no? Más que decir, pues tengo poderes y ya, ¿no? Soy un superhéroe y voy a proteger al mundo, y no. Es más como una búsqueda del resignificado de su mismo ser. Eh, pues es una muy interesante pregunta y precisamente por esta parte del cómic y lo que hablábamos, ¿no? Un target, ¿no? Que existe. Entonces, muchas de las veces sí tenemos que pelear con eso, pero también tenemos que adaptarnos de cierta manera, ¿no? O sea, precisamente ocupar esas pequeñas fórmulas que digamos, ya están predis- predispuestas en el público joven, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se crea en los mangas, ¿no? O sea, y bien lo dices, ¿no? Esa fórmula del superhéroe épico, ¿no? Entonces, sí se utiliza, eh, pues, fórmulas para llegar a ciertos públicos,
porque de otra manera, y no estoy diciendo que no se pueda, pero se puede hacer como historias muy, muy distintas a la fórmula del cómic, del superhéroe, ¿no? Pero en este caso, pues, digamos, a mí también me gusta ese, ese tema del superhéroe. Entonces, precisamente también por eso yo lo quise incluir. Fue más como una ruta que yo tomé para poder mostrar todo este trasfondo, ¿no? Que yo quiero que realmente se note en mi historia. Bueno, el primer punto creo que, y el más importante para mí, pues fue que me pidieran, ¿no? O sea, cuando saqué el primer tomo, pues, ¿cuándo va a salir el segundo? Y esos mensajes, ¿no? De para cuándo va a estar el segundo tomo, pues fue como mi resultado, ¿no? Y mi evaluación del primer tomo, ¿no? El cual, pues, con el cual pude notar que tuvo buena respuesta, ¿no? Porque, pues digo, fuera 1 o 2 mensajes, 10 mensajes, pues digo, tuvo buena aceptación, ¿no? Pero, por ejemplo, cada semana estar recibiendo mensajes de, oye, me gustó esta parte, ¿no? Oye, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo el siguiente número? Oye, me quedé picado con esto, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con Arvin? Oye, ¿qué va a pasar con...? Entonces, todos esos mensajes que pues fueron acumulando semana a semana, pues fue la evaluación que yo pude tener, que tuvo una buena aceptación. Y ya cuando saco el tomo número 2, pues igual, ¿no? De la misma manera, no inventes, no me esperaba esto, entonces, y ahorita que voy a sacar el tercer tomo, que va a ser con el cual concluyo esta saga de Tonali, que va a salir a principios del siguiente año, pues también, ¿no? Lo mismo, pues ya empiezo como a tener una interacción con mis lectores, ¿no? Pues yo quisiera que Arvin hiciera esto, entonces, pues ya ellos se van apropiando, ¿no? De esta parte. O, por ejemplo, cuando, bueno, el último evento en el que estuve, que fue en en el Museo de la Ciudad de México, pues igual, ¿no? Fueron y me dijeron, ya lo estaba esperando, ¿no? No lo pude conseguir, pero mejor me esperé a que lo comprara y te viera y me lo firmaras, ¿no? Entonces, creo que esa parte, pues, es digamos, la recompensa y la buena aceptación que yo leo de mi proyecto, ¿no? Entonces, y por ejemplo, hubo en este caso, en ese evento, un chico que me lo compró, se esperó ahí a que le hiciera un sketch, se esperó ahí a que él terminara bueno, el chico esperó ahí y terminó de leer el segundo tomo y pues me dijo, oye, precisamente fue uno de los comentarios y de las personas que me dijeron eso, ¿no? Oye, yo entendí que esta parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, se fue más en la parte de nuestra cultura, que era más bien que es lo que yo quiero que se note, por ejemplo, el superhéroe, ¿no? Que diga, pues luchó contra un nahual y no sé qué, ¿no? No, fueron de esos comentarios que yo esperaba tener con el cómic, en esta parte de decir, todos somos un Arby, ¿no? Todos tenemos que tener esa parte de resignificar nuestra cultura, ¿no? Y fue con lo que me he quedado, ¿no? Pues, Órale. fueron más o menos como unos 15 comentarios que me hicieron sobre eso, ¿no? De que todos tenemos que ser un Arby, ¿no?
tenemos que valorar pues la cultura que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué extensión tienen los trabajos? El tomo 1 consta son 68 páginas de secuencia. El tomo 2 es de 60 y el tomo 3 va a tener una extensión de 80 páginas. Sí, el panorama, lo vuelvo a repetir, creo que hay una muy buena generación de autores que están, pues, estamos haciendo como que mucho ruido. Estamos luchando por esos espacios, estamos luchando por estos eventos de multiverso, que yo también cuando participé, pues sí, fue muy, me sorprendió mucho, ¿no? Porque, o sea, yo nunca había visto un evento pongámoslo en estos términos, que fuera especializado, ¿no? en netamente autores de cómic nacional, ¿no? Y pues muchos de nosotros independientes, ¿no? Entonces fue algo que a mí me voló la cabeza y era lo que platicaba en un principio, que por ejemplo en estos otros eventos que si bien se dan el espacio, para artistas nacionales e independientes, pues se quedan, digamos, para nosotros muy cortos. ¿A qué me refiero cortos? En que, o sea, nos quedamos como a un lado, ¿no? O sea, pues ahí están los independientes, ¿no? Y muchas de las veces en ese tipo de eventos, los asistentes, ¿qué es lo que van a buscar? Pues algo del cine, como lo había dicho, manga, o sea, ellos, o sea, nos llevan añísimos luz, ¿no? En la producción de arte secuencial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que van a consumir? Pues esos otros productos, ¿no? Nos van a voltear a ver, pero por lo mismo, pues no nos van a consumir. Entonces, lo que se necesita es la generación de nuevos públicos, hacer lo que hizo Mario y su equipo, ¿no? Que realmente, pues, fuera un evento netamente de autores de cómic, ¿no? Nacionales, independientes. Y bueno, que ahí estaba el buen Edu, ¿no? Andaba de colado. Y, pero es a lo que me refiero, ¿no? O sea, que se visibilice más esa propuesta, ¿no? Que se está realizando y que existe. Entonces, pues más por este tipo de proyectos, ¿no? Y creo que el panorama ahora sí que yo visibilizo, pues es este, ¿no? Que se van a empezar a realizar más este tipo de eventos que son necesarios para generar estos nuevos lectores y aparte, pues sacarlo, ¿no? Sacarlo como de, de donde siempre se hace, ¿no? Irnos a las periferias, eventos en otro tipo de espacios. Entonces, creo que vamos por buen camino y, y pues espero que, bueno, es todo un proceso, ¿no? Que va a tardar, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? También es con mucho trabajo que se tiene que realizar. Ya ahorita tuve pláticas con Mario y, y lo voy a estar apoyando para buscar este tipo de espacios, ¿no? En las periferias, en otro tipo de
de contacto con otro tipo de comunidades, ¿no? De poblaciones, ¿no? No tanto de nicho, ¿no? Que es de lectores de cómic que, como te repito, pues van a ver Marvel, DC, manga, todo esto, ¿no? Sino generar esos nuevos públicos. Sí, pues creo que también uno de los problemas que identifico en cuestión de eventos es que se necesita un trabajo pues enorme en cuanto a la difusión de estos, porque, o sea, en cualquier, en cualquier evento, o sea, no necesariamente, por ejemplo, lo que se quiera hacer en cuanto a narrativa gráfica, sino cualquier tipo de evento lo que necesita es una buena difusión, un buen trabajo de difusión. Esto para que obviamente pues llegue más público, ¿no? A poder acercarse a los eventos, ¿no? Y disfrutar y descubrir, ¿no? Que existen pues toda esta serie de títulos, ¿no? Entonces creo que es algo que nos sigue fallando en cuestión de gestión y promoción de este tipo de eventos. Obviamente, como te lo repito, pues es todo un proceso que se tiene que realizar. Eh, Creo que también es algo que adolece también el cómic nacional, que es, pues todos vamos en nuestro barquito, ¿no? Barquito, en nuestra trinchera, vamos trabajando pues casi en solitario, ¿no? Entonces creo que también es hacer como una comunidad fuerte, una red que donde pues nos podamos apoyar entre todos, ¿no? Y con esto no quiero decir de que pues yo a cada rato esté diciendo, ay, pues chequen el trabajo de tal persona, ¿no? Sino, por ejemplo, en este tipo de eventos, ¿no? Que, por ejemplo, yo haga pues muy buen trabajo de difusión de los eventos en mi página, ¿no? Con mi público. Saben que vayan, chicos, vamos a ver un montón de artistas, hay un montón de historias, eh, este tipo de pequeñas acciones, ¿no? No tanto en solitario, ¿no? Porque creo que tal vez te puedes construir un público personal, pero realmente no va a estar generando, pues, estos puntos articuladores, ¿no? De nuevas redes de público. Entonces, por ejemplo, si yo jalo a mi público en un evento que se realice, donde va a haber un montón de artistas, entonces, pues, pueden consumirle a esos otros artistas, ¿no? Pueden ver qué se está realizando actualmente, pueden ver otro tipo de historias, ¿no? Entonces, creo que también es algo en lo que adolecemos, ¿no? Los autores, un poco. Sí, pues el trabajo que estoy realizando precisamente se enfoca en la realización y producción de cómic independiente. Pues mi ruta crítica pues es un poquito eh, tocar el tema de lo que se realizó en cuanto a cómic aquí en México, para tener como pues una base, ¿no? De lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal, ¿no? En esas épocas de oro de la historieta mexicana, ¿no? Que éramos, éramos casi japoneses, ¿no? Haciendo un montón de historia. Entonces, y ver cómo esa transición de lo que se hizo, la transición a cuando ya fue completamente en declive la industria y en la actualidad, ¿no? Lo que se está realizando. Entonces hago como que esa ruta de los altos y bajos de la producción de cómic hasta llegar a unos cuantos proyectos independientes que son los que voy a analizar, qué es lo que está haciendo actualmente, ¿no? Precisamente
precisamente en esta parte de la producción, apoyo, eh, eh, en la parte de cómo se especializaron en la narrativa gráfica. Entonces, todos esos puntos que articulan la realización del producto ya como tal, ¿no? Ya tener un producto a la venta y todas esas dificultades, ¿no? Para llegar a ese producto. Pues creo que uno de los aciertos, pues sí fue producir bastantes títulos, ¿no? Que creo, digamos, haciendo una comparativa en ese acierto a la actualidad, obviamente por separado en la actualidad, pues hay muchos títulos que, como te digo, están como dispersos, que anteriormente pues no era así, ¿no? O sea, había tirajes y tirajes y tirajes, y donde sea podías adquirir, ¿no? A buenos precios, esta parte, ¿no? De distribución, ¿no? Que sí había, digamos, que después se fue perdiendo y se fue mafiando y todo esto, ¿no? Pues uno de los defectos que yo pude notar, pues fue esa parte de abaratar costos, ¿no? Porque, digamos, y fue la caída ay, se me fue el nombre, de Novaro, que empezó a bajar sus costos de impresión, ¿no? Entonces, pues sí producían mucho, pero pues ya la calidad pues era muy baja, ¿no? Que tal vez en la actualidad, pues nosotros, cada uno de los autores, pues está realizando de una mejor manera. Bueno, no sé si decirlo de mejor manera, pero se está esforzando como para mantener un tipo de calidad, aunque sea independiente, aunque a lo mejor, de cierta manera abaratamos un poquito los costos, pero esto es porque no tenemos el capital, ¿no? Como anteriormente había, buscamos, pues, de alguna manera un financiamiento, ¿no? Por ejemplo, está lo de Kickstarter, están a lo mejor algunas becas gubernamentales que nos podemos ayudar para producciones editoriales. Entonces, tal vez haya esa parte económica que, pues, también es bien difícil entrar a esas a esas becas, ¿no? Yo he querido entrar en algunas cuantas y jamás, ¿no? Jamás me la han dado, ¿no? Pero, bueno, el punto era ese, ¿no? Que tener buenas historias, buena calidad, buscar esa esa gama amplia, ¿no? De títulos que a lo mejor en una primera instancia se estancó, ¿no? Como, o sea, nomás era libro vaquero, lágrimas y risas, y, o sea, nada más era ese corte, ¿no? O sea, y por ejemplo, tú me dirás, no sabrás más, viviste esa época, ¿no? De los superhéroes en México, ¿no? De los 90, ¿no? Ahí con, pues, algunas propuestas, ¿no? Que estaban ahí, que pues igual estaría muy interesante, pues, tener como un análisis como más profundo de esa etapa, ¿no? Que igual a mí bueno, dentro de mi tesis ya me estaba como que clavando un poquito, pero iba a ser como más extensa y me iba a desviar como del tema, pero creo que ese es que, un punto de quiebre, ¿no? Los 90, ¿no? En cuanto a la producción de cómic nacional. Entonces, creo que fue la falta de, mm, pues es que no sé cómo decirlo, falta
digamos, de decir, pues ya tenías la industria, bueno, estaba la industria caminando, pero pues los artistas, pues a lo mejor buscaban otras cosas, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso fue como más después de la época de oro, ¿no? Que digamos que pues fue como diluyendo, ¿no? Esa parte del crear. Y creo que yo soy más, bueno, uno de mis criterios de lectura se basa más en la historia. Si tienen un buen arco argumental, aunque tal vez el dibujo no sea muy bueno, pero si la historia es buena, eso es lo de menos, porque y vuelvo como que a mi historia, ¿no? Personal de niño, ¿no? O sea, si yo contaba una buena historia, aunque ahí hacía un monito ahí X, pero si la historia gustaba, pues el lector o el receptor, pues iba a imaginar, ¿no? O sea, era lo que explota la imaginación, ¿no? Una buena historia. Ya el dibujo, digamos, si es de buena calidad, pues ya es el plus, ¿no? De esa historia. Pero creo que uno de los criterios para mí fundamentales pues, es tener un buen arco argumental que cuente algo que no sea engorroso, ¿no? De cierta manera. Y hasta ni eso, ¿no? Porque puede ser engorroso, pero te atrapa, ¿no? Te dice mucho, ¿no? Entonces creo que uno de los eh, mis principales criterios, pues es ese. Y creo que es en lo que yo también he basado un poquito mis productos, ¿no? En tener, pues, una historia que ofrezca, ¿no? Algo interesante al lector. Eh, Obviamente ya como todos, ¿no? Creo que todos los dibujantes queremos eso, ¿no? Queremos tener, pues, un buen nivel artístico, ¿no? Pero, pues, eso ya se va puliendo. Otros dos criterios, digamos, una buena historia, órale, pues. Los otros dos, ¿cuáles serían? Creo que también una de las cosas importantes es, digamos, la portada, ¿no? Una portada que también te llame, ¿no? Te atrape, porque pues es lo que ves a primera instancia, ¿no? Dices, ay, ¿qué es eso, no? Y pues ya eso es como que lo que también te llega a atrapar, tener un buen diseño editorial. Como bien lo mencionabas, ¿no? Periferia, sí, la verdad que tiene un buen trabajo de diseño editorial que llama mucho la atención. Entonces, pues, o sea, también dentro de esto que mucho estamos haciendo, pues tenemos que también saber de eso, ¿no? O sea, saber bien de diseño para, pues, poder tener una mayor aceptación, digámoslo así, ¿no? Y el Y tercero, el tercero, pues digamos que, bueno, el tercero está complicado, pero creo que yo pondría la acercación, bueno, el acercamiento del autor con el público. Creo que también eso es muy importante. eh, y eso es lo que me ha enseñado en todos los eventos que he estado en mis redes sociales. Creo que también y bueno, actualmente, ¿no? Que contamos con esa facilidad de comunicación, ¿no? Con nuestros lectores. Entonces creo que también en nuestros productos de cómic, pues eso también es como una parte fundamental, ¿no? Tener ahí muy, muy en cuenta a nuestro público lector, y pues a final de cuentas va a ser el que nos va a consumir
y va a leer nuestras cosas, va a leer nuestras historias, muchas de las veces gratuitamente, ¿no? En un principio, porque pues ahorita es como más nuestro medio de distribución, ¿no? Por ejemplo, redes sociales o estas plataformas de lectura de cómic. Y pues ya para posteriormente que si realizamos un buen trabajo dentro de estos 3 criterios que yo pongo, pues va a ser una compra, ¿no? Una compra de nuestro producto. Y pues serían eso. Sí, creo que pues sería un poquito, digámoslo así, complejo en esta parte, por ejemplo, de lo independiente, ¿no? Creo que queda y no queda, bueno, sí y no, porque, por ejemplo, pues puede ser un autor que a lo mejor sea, pues sea de cierta manera, ¿no? Pero como dice, su historia es buena, su dibujo es bueno, tiene sus lectores. Creo que pasa y no pasa a segundo término. ¿A qué me refiero? Que sus lectores le van a consumir por el simple hecho de sus gustos personales de los lectores, sea o no sea amable tal vez este autor, ¿no? Pero pues digamos que a lo mejor esas historias reflejan cómo es también el autor, ¿no? Muchas de las veces nosotros ponemos una parte de lo que somos en las historias, ¿no? Entonces, pues tal vez al conocer al autor que tiene pues ciertas formas de ser, pues a lo mejor entienden al autor, entienden a lo mejor más su obra, ¿no? Creo que rayos, está difícil. ¿Qué repruebas? Sí, creo que ya reprobé. Pues creo que una de ellas sí sería Coat. Creo que es una historia bastante buena, que tuvo mucho impacto en, en su estado y creo que en la escena del cómic nacional, creo que uno de los proyectos de éxito, diría yo, eh, creo que sería uno de ellos y otro sería Aves de Milo, de Veracruz, que esa también, su propuesta narrativa de ese título es bastante, bastante buena. Y creo que la obra también de Joshua, creo que también es muy valiosa porque pues su trabajo se basa más a un público infantil, ¿no? Pero que, por ejemplo, a mí, yo tengo un par de títulos de él y pues me gusta, ¿no? Es lo que te mencionaba, si tienen una buena historia. Por ejemplo, el estilo de Joshua, pues es particular, pues, o sea, lo que la historia te da es para imaginar, ¿no? Todos estos mundos, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos, ¿no? La princesa Jolote, ¿no? Que yo, o sea, yo me imaginé, ¿no? Pues con dentro de mi estilo, ¿no? Algo
pues también bien, bien padre, ¿no? Yo también me fui como que imaginando esa historia, ¿no? Con otro tipo de estilo, ¿no? Pero su, su historia es lo que es algo muy valioso que tiene Joshua. Y no, o sea, no digo que esté mal su dibujo, ¿no? Sino, o sea, su dibujo es bueno. Tiene mucha plástica, tiene mucha dinámica, ¿no? Me gusta su estilo de buen Joshua. Y actualmente es uno de las publicaciones imperdibles, ¿no? Que tienes que conocer actualmente. Pues ahorita voy a terminar con el tomo 3 de Tonali, que con este termino la saga. Estoy en proceso de iniciar otro proyecto que se llama La Última Era, la leyenda de Noru. Ese, pues estaríamos hablando que igual más o menos a principios, mediados del siguiente año, ya estaré con el primer tomo de esa historia. Continúo con los títulos de Felipillo el Calabazo y Oswell, que son una serie de tiras cómicas, y son actualmente con los que cuento. Mi trabajo lo pueden ver en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Me pueden encontrar como Pablo Vega VS. Así estoy en esas 4 redes sociales. Y en Webtoons y Fiction Narradores, ahí pueden leer Tonali, Las Piedras del Pasado, el tomo 1 y el tomo 2 lo estoy subiendo por pequeños capítulos en esas 2 plataformas. Pues en cuestión de este tipo de pláticas, creo que son muy importantes. Creo que abren pues un espacio, dan voz a los autores, donde pues nos podemos expresar en cuanto a lo que estamos desarrollando actualmente. Creo que la labor que estás realizando tú y muchos otros que están haciendo este tipo de actividades, pues creo que ayudan, ¿no? Ayudan a fomentar lo que se está realizando actualmente en cuanto a narrativa gráfica. Entonces, pues, muchas gracias por este espacio, el tiempo que te tomas tú para poder realizar estas pláticas. Y pues muchas gracias y un gustazo, Aaron. La verdad, pues me dio mucho, mucho gusto conocerte, poder platicar contigo. Y pues creo que aquí estamos trabajando tanto autores como investigadores, en tu caso, en esta parte del proceso que se tiene que realizar para pues llegar a una visibilización del cómic nacional.